¿Qué tal? Buenos días. Vamos a explicar el día de hoy en un tema que se llama funciones a trozos o funciones por secciones. ¿Sale? Son conocidas normalmente por estos nombres. ¿Por qué se llaman así este tipo de funciones a trozos, o sea, pedazos, o por secciones, funciones por partes? Es una función que está dada por varias reglas de correspondencia. Pueden ser dos, tres o incluso más reglas de correspondencia. Entonces a esta función la definen estas tres reglas, estas tres fórmulas, pero para distintos valores de x, ¿sale? Entonces, vamos a ver. Primero, ¿cómo puedo determinar el dominio que tiene esta función? Bueno, sencillo. Tenemos tres desigualdades que definen por separado a los dominios particulares de cada una de estas secciones. Entonces, si quiero encontrar el dominio general de la función, pues entonces podemos dibujar todas las desigualdades en una sola recta numérica y poder determinar así el dominio. Tenemos ahí algunas fronteras, por ejemplo, tenemos el -2, ¿sale? Tenemos el 1, que está más a la derecha, y tenemos el 5, ¿sale? Esas tres fronteras definen a nuestras secciones y vamos a ver cómo es cada una de ellas. En primera instancia, tenemos que la función, o sea, la primera sección de la función, que es 2x menos 6, está definida para si x es menor que 2. Entonces, x menor o igual que 2 sería intervalo cerrado en el 2 y menor que 2 es hacia acá. ¿Hasta dónde? Hasta menos infinito. ¿Sale? Esa es una primera sección de la función y ese es el dominio que corresponde a la primera parte de la función. Ahora, tenemos otra parte aquí donde nos dice que la segunda sección de la función es para valores de x mayores que 2. Aquí está el 2. Yo no me puedo encimar en el 2, por eso aquí no puede ser igual. Porque en una función, acuérdate, para cada x hay solo una y. Entonces no puedo decir que este -2 va a estar en las dos secciones, solo puede estar en una. Entonces por eso aquí se haría con intervalo abierto, ¿sale? Entonces no estás encimando, porque no queda encima del -2, sino digamos por fuera, ¿no? ¿Y hasta dónde llega la sección? Hasta el 1, ¿sale? Entonces es también toda esta parte. Y por último, tenemos que la última sección va de 1 a 5. Fíjate, aquí el 1 otra vez no es parte de la función, entonces no estás encimando, ahí quedaría el intervalo abierto. No te pueden quedar dos intervalos cerrados en un mismo punto. Y entonces la otra parte llega exclusivamente hasta el 5. Ahí se termina. Entonces, si tú ves como un solo intervalo estos tres subintervalos, podríamos determinar entonces que el dominio de esta función, el dominio de f, está desde menos infinito, va desde menos infinito, recorrido completamente hasta el 5, ¿sale? Corchete en el 5 porque sí es parte del dominio, y en infinito siempre paréntesis, ¿sale? Pueden darse muchos casos aquí. Por ejemplo, supongamos que yo no tuviera igual que 1, ¿sale? Entonces en ambos casos sería el intervalo abierto aquí, y entonces habría que hacer una partición aquí. Diríamos de menos infinito va corrido hasta el 1, paréntesis, unión, y luego sigue de 1 hasta el 5, ¿sale? En caso de que hubiera algún corte, es decir, que el dominio no fuese continuo sobre la recta numérica, ¿sale? Bien, dejémoslo como lo teníamos para ver algunos detalles en particular sobre la gráfica. Y entonces el dominio original que teníamos de nuestra función era corrido desde menos infinito hasta el 5, ¿sale? Ese sería el dominio
de la función. Ahora, hablando respecto a cómo hacer la gráfica de una función por secciones, tenemos que hacer una tabulación por cada sección, ¿sale? Entonces, vamos a ver cómo tendríamos que realizarlo aquí. A ver, las tabulaciones pues llevan los valores de la variable independiente y de la variable dependiente y o f de x, ¿sale? Muy bien, entonces, fíjense, si yo voy a dibujar primero esta sección, vamos a ponerla color rojo, ¿sale? La f de x o la función que voy a utilizar para sacar los valores de y será la dada por la regla de correspondencia, la primera, 2x menos 6, ¿sale? Entonces, a ver, aquí, ¿qué valores son los que tengo que dar en x para utilizar la primera sección? Pues cualquiera valores que sean menores que menos 2, ¿sale? Entonces, valores menores que menos 2 puedo ir desde menos infinito hasta menos 2, pero vamos a dar aquí solo algunos valores, menos 4, menos 3 e incluso puedo dar el menos 2, ¿sale? Uso pocos puntos porque es una ecuación de primer grado, entonces es una recta, no necesitamos tantos puntos, ¿sale? Y bueno, para obtener los valores correspondientes de y, pues se sustituye la x en cada uno de los valores. Por ejemplo, aquí sería 2 por menos 4 menos 6. 2 por menos 4 es menos 8, ¿sale? Y entonces menos 8 menos 6 nos daría un total de menos 14. Bien, vamos a hacer un pequeño cambio aquí para que nuestra función nos quede en un plano cartesiano un poco de mejor manera. Solo vamos a cambiar aquí a menos 2, ¿vale? Y entonces podremos obtener una gráfica un poco más que no tenga valores tan grandes. Entonces aquí menos y menos haría más, entonces tendríamos más 8 menos 6, 2 positivo, ¿sale? Aquí sería menos 2 por menos 3 menos 6 igual a menos y menos más, aquí nos daría 6 menos 6, 0. Aquí menos 2 por menos 2 menos 6 sería 4 menos 6 menos 2. ¿Sale? Y entonces ya tenemos aquí estos valores para la primera sección y los puedo graficar de una vez. Dice que cuando x es menos 4, un poco antes de aquí donde tenemos marcado, entonces incluso podemos extender un poco nuestro plano cartesiano hasta que tengamos menos 4, aquí aproximadamente, ¿vale? Menos 4. Entonces dice que cuando x es menos 4, y es 2, ¿vale? Menos 4, y igual a 2. Ahí tenemos un punto. Luego que cuando x es menos 3, y vale 0. Ahí tendríamos el siguiente punto. Y por último, aquí dimos menos 2. Cuando x es menos 2, y también es menos 2. Perfecto. Y entonces unimos los puntos. Acuérdate, los valores de x para esta primera sección pueden ser menores que menos 2. ¿Qué quiere decir? Que esta gráfica no inicia y termina en estos puntos, sino más bien se puede seguir indefinidamente hacia allá. Eso lo vimos también en el dominio. Las x van desde menos infinito y aquí nos detenemos en 2 para la primera sección, ¿sale? Ahora vamos a graficar la segunda sección. Insisto, aquí como x era menor que 2, por eso dimos valores menores que 2 y podemos dar más los que sean, siempre que sean menores que 2. Ahora, veamos. Tomemos y hagamos de color verde la siguiente parte de la gráfica. Entonces aquí vuelvo a asignar valores de x y los valores de y, ¿de dónde se van a obtener? Pues de la fórmula que define a la segunda sección.
3 menos x cuadrada. ¿Qué valores podemos dar a x? Dice que desde menos 2 hasta 1. Pero no puede ser igual a menos 2. Ok, preguntémonos lo siguiente. Aquí esta es una de las partes que más conflictos les causa. Dicen, ok, x tiene que ser mayor que menos 2. Entonces dices, mayor que menos 2, pues a la derecha del 2. Y comienzan a dar en el siguiente entero. Dices, pues como no puede ser menos 2, empiezo del siguiente. Menos 1, 0 y 1. ¿Por qué? Pues porque te dice que los valores de x en esta sección llegan hasta el 1. Y entonces, fíjate, como dices mayor que menos 2 y tú empiezas hasta menos 1, te estás perdiendo esta parte de la gráfica, entonces no me la tengo que perder. Entonces pensamos en lo siguiente. ¿Qué haríamos aquí? Cuando tenemos una desigualdad mayor que menos 2, es justo después de menos 2. Pero nosotros lo graficamos con un intervalo abierto. Entonces, en este caso yo puedo dar el menos 2 aquí para obtener el valor de y. Pero a la hora de graficarlo, en lugar de graficar un punto rellenito, se grafica un intervalo abierto. Vamos a verlo, ¿no? Por ejemplo, si yo aquí doy el valor de menos 2, valor de menos 2 no le genera problemas a esta función y lo puedes calcular. 3 menos 2 al cuadrado. Esto nos daría 1 positivo, ¿sale? Ok, 1 negativo, perdón. Serían menos 2 al cuadrado es 4, 3 menos 4 menos 1. Sería ahora aquí 3 menos 1 al cuadrado. Y tendríamos 3 menos 1, 2. Aquí sería 3 menos 0 al cuadrado, 3. Y 3 menos 1 al cuadrado serían 2. ¿Sale? Entonces fíjate, a la hora de graficar, dices, cuando x es menos 2, y es menos 1. Sería aquí. Pero se grafica un intervalo abierto. ¿Por qué? Porque x es mayor que menos 2, no igual. Cuando es igual, pues sí se rellena como en los intervalos de desigualdades. Entonces este punto, como el menos 2 no es parte del dominio, se grafica con un intervalo abierto. ¿Sale? Aquí, cuando x es menos 1, y es 2, aquí aproximadamente, ahí sí lo ponemos el puntito cerrado. ¿Por qué? Pues porque menos 1 ya es dentro de este intervalo, ¿sale? En 0 es 3, igual una bolita cerrada, y en 1 es 2, aquí. Y entonces tenemos que estos puntos nos describen una curva. Vamos a ver, unimos los puntos siguiendo la curva. Y esta gráfica sí termina aquí. Esta gráfica no la podemos seguir hacia abajo porque esta sección está delimitada de menos 2 hasta 1. Aquí sí no me puedo seguir hacia abajo porque después del 1 entra la otra sección. Entonces solo este pedacito de la gráfica corresponde a esta sección. Por eso se llaman trozos o secciones de función. ¿Sale? Es una función que está formada por trozos o secciones de otras funciones, ¿sale? Y aquí sí, acuérdate, graficamos el intervalo cerrado, 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 porque x sí puede ser 1, ¿sale? Bien, vámonos a la última sección y aquí tenemos algo interesante. A ver, valores de x y valores de y. En este caso, los valores de y para esta última sección que vamos a dibujar de color azul estarían dados por la regla 1 entre x menos 1, ¿sale? Bien, entonces tú dices, pues igual que acá arriba, ¿no? Empiezo de menos 1, ¿sale? De menos 1 hasta 5, menos 1, menos 2, no, perdón, de 1 positivo, disculpen, de 1 hasta 5, ¿no? Entonces dices 1, 2, 3, 4 y se acaba en 5. Ahí no sé si
¿sale? Entonces aquí está acotada en 5, acá no estaba acotada, por eso se va hasta menos infinito. Bueno, fíjate, a la hora que quiero empezar a hacer estos cálculos, yo no puedo sustituir el 1. ¿Por qué? Porque te daría 1 entre 1 menos 1 y te queda 1 sobre 0. No olvides que esto no es posible, ¿sale? Entonces, acá en esta segunda sección yo no podía tomar el menos 2, pero la función sí me dejaba sustituirlo y obtener un valor. Cuando eso sea posible lo haces y graficas un intervalo abierto. Pero cuando este límite no te permite hacer la operación, pues no lo puedes sustituir. Por eso x no puede ser 1 aquí, porque si no se indetermina. Entonces, otra vez, cuando lo puedas sustituir, sustituyes y graficas como intervalo abierto, cuando no pueda ser igual. Pero ¿qué se hace en el caso en el que no puedes sustituir este límite, como lo es aquí? Pues dijimos, cuando no se puede dar este valor, que en este caso es el 1, pues no das el 1, pero das un valor bastante cercano para aproximarte. A ver, tú puedes ir de 1 hasta 5. Entonces, si no te deja tomar el 1, no empiezas desde acá porque te pierdes esta parte de la gráfica. Ya vimos que tampoco puedo dar el 1, pero sí puedo dar un valor muy cerquita al 1 que ya esté después de él para poder sustituir en la función. ¿Qué valor te gusta después de 1? Pues puede ser el 1.1 para términos de, ¿cómo se llama? De cálculos. Aquí al utilizar la fórmula podemos dar el 1.1 porque no nos permite dar el 1, pero no nos alejamos tanto, ¿sale? Y sustituimos. Sería 1 entre 1.1 menos 1, ¿sale? Y entonces en este caso nos daría 1 sobre 0.1 y ahí nos quedaría 10, ¿sale? Listo. Y ya los demás valores sí se pueden asignar, entonces sería 1 sobre 2 menos 1, que sería 1 entre 1, igual que 1. Luego 1 sobre 3 menos 1, un medio, que es 0.5. Aquí lo dejamos en decimal para darnos una idea de dónde va en la gráfica. 1 sobre 4 menos 1, un tercio, aproximadamente 0.3. Y 1 sobre 5 menos 1, un cuarto, 0.25. ¿Sale? Y ya, esos valores los podemos graficar. Entonces fíjate, cuando x es 1.1, aquí muy cerquita del 1, el valor de y se va hasta 10, o sea, muy allá arriba. La cosa es que aquí, veamos, como yo no pude dar el 1 aquí, entonces lo que tengo es como una barrera, ¿no? No puedo poner el 1 en esta sección. Entonces, lo que ya sé en esta gráfica es lo siguiente. Yo sé, aquí no tengo el plano hasta 10, pero si lo tuviera, pues puedo ver que la gráfica viene de un valor por ahí arriba, ¿sale? Y entonces vamos a graficar el 2. En 2 es 1, en 3 es 0.5, la mitad, en 4 es 0.3 y en 5 es 0.25. Entonces, de ahí arriba, si tuviera pegado al 1, en 1.1 viene del 10 por ahí arriba. Y pues bajamos aquí la gráfica y seguimos el resto de los puntos. Más o menos así tendríamos. Ahora, una cosa importante es esta, ¿cómo se llama? Esta gráfica no se va a seguir indefinidamente hasta el infinito, sino se termina aquí en el 5. ¿Por qué? Porque nos dice que el dominio de la última sección es menor a 5. Entonces ya no voy más allá de 5 y simplemente ahí se terminaría. Por eso, si recuerdan, el dominio de nuestra función, que lo calculamos al inicio, era de menos infinito hasta 5. ¿Sale? Si nos vamos en x, viene de menos infinito y hace recorridos hasta el 5. Si bien aquí hay un brinco en esta función, como en
esta bolita rellena en el 1 se da continuidad en el dominio. Y bueno, pues así sería una función por secciones. Se grafican por separado cada una de las secciones, respetando los dominios particulares que tenga cada trozo o cada sección de la función.